¿Qué tal amigos? Antes de ingresar en el tema, debemos decir algo del veterano de guerra de Malvinas, Óscar Ismael Poltronieri. Este soldado nació en Mercedes, Buenos Aires, el 3 de febrero de 1962, y es el único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina, la Cruz al Heroico Valor en Combate, por su hazaña y heroísmo durante la batalla del Monte Dos Hermanas. Óscar Ismael Poltronieri pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizada 6. La historia oficial dice que Óscar Poltronieri estuvo en combate en la batalla del Monte Dos Hermanas, donde él, inicialmente y después dos morteristas, el cabo Juan Antonio Barroso y el soldado Mario Javier Romero, armados con un mortero pesado, cubrieron la retirada del pelotón del subteniente Aldo Eugenio Franco con Poltronieri operando su ametralladora FN Mag, luego de que los hombres de Franco habían cubierto el retroceso de los defensores del Dos Hermanas Norte, a pesar de los fuertes y precisos disparos navales británicos. El capitán de navío, Peter Galavey, del crucero ligero HMS Glamorgan recordaría las comunicaciones de esa noche con el oficial naval que acompañaba a la compañía Yankee del batallón de comandos 45, en el combate final contra los hombres del subteniente Aldo Franco. Estábamos apoyando a los comandos de los marines reales, que estaban inmovilizados por una unidad de ametralladoras, subteniente Aldo Eugenio Franco y su sección de tiradores, y pidieron fuego, lo que significa que querían que sacáramos la ametralladora y lanzamos las primeras 5 rondas en el aire. Podías escuchar su voz resonando en la sala de operaciones y una pequeña palabrota salió, lo golpearon, como si no esperara que lo hiciéramos. Podías escucharlo corriendo con los marines reales y cuando se tiró a tierra dijo, Dios mío, hay otro más, y pidió fuego nuevamente y es un proceso de cálculo muy complicado, pero creemos que también golpeamos a esa ametralladora con las segundas rondas. Fue así de rápido y cuando llegaron a la tercera ametralladora, operada, supuestamente, por Óscar Poltronieri, dijo que los muchachos querían intentarlo ellos mismos con sus cohetes antitanque. Se dice que Poltronieri se ofreció a quedarse a cubrir la retirada de sus camaradas, se negó a las insistencias de retirarse. Su fuego detuvo el avance del pelotón del teniente Andy Shaw de la compañía Yankee, a pesar de un impacto bastante preciso de un misil antitanque Carl Gustav, ordenado por el mayor Richard Davis, primero con el disparo preciso de su ametralladora y luego de un fusil abandonado. Antes de abandonar la posición, Poltronieri casi fue alcanzado, esta vez, por un misil antitanque LAV disparado a corta distancia por el cabo Graham Bell, del pelotón del teniente Shaw. No contento con su defensa en Dos Hermanas, Óscar Poltronieri tomó nuevas posiciones más tarde esa mañana en el valle entre Monte London y Monte Tumbledown, uniéndose a los hombres del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, y volvió a abrir fuego durante el día con una ametralladora y fusil, lo que obligó al tercer pelotón del teniente David Wright de la compañía A del tercer batallón de paracaidistas a abandonar la cumbre oriental de London. La historia no oficial. Un día el conductor de televisión Juan Carlos Merecou conoció su historia, lo entrevistó y le consiguió trabajo en la Serenísima. En 2002, al borde del abismo, estaba decidido a vender sus medallas. El periódico Clarín desempolvó su historia, el por entonces presidente argentino Eduardo Duhalde lo invitó a la Casa Rosada, y hasta Mauricio Macri, al frente del club de fútbol Boca Juniors, lo convocó a recorrer el estadio La Bombonera. En algún momento llegó y consiguió un empleo en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Allí entonces se habría granjeado la simpatía de varios oficiales, quienes probablemente hayan incentivado la construcción del relato y la búsqueda y consecución de la condecoración, hoy puesta en serias dudas por el exoficial Jorge Pérez Grandi, y sus excompañeros de regimiento. Poltronieri es el único civil de la historia argentina en recibir, junto al fallecido soldado Félix Aguirre del BIM número 5 de Río Grande, la Cruz al Heroico Valor en Combate, la más alta condecoración existente, que también recibieron otros 18 excombatientes militares. Por ello, el ejército se ufana en contar en sus filas al soldado argentino más condecorado desde las guerras por la libertad del continente, aunque entonces, no existía Argentina como Estado. Además, recibió una distinción de las Fuerzas Armadas Británicas, lo que es falso, y del Congreso Nacional Argentino. Sobre su historia se escribieron infinidad de artículos periodísticos y fue tema de varios documentales y programas especiales de televisión. Inclusive un proyecto de ley de mayo de 2018, de autoría del exdiputado nacional el salteño Alfredo Olmedo, declara el 11 de junio, Día del Altruismo y el Coraje, en homenaje a Óscar Poltronieri y la fecha del Monte Dos Hermanas. La emotiva historia del soldado, del Rambo argentino, degradaría,
si se comprueba la gravísima y fidedigna denuncia de Jorge Pérez Grandi y sus excamaradas, en una monumental estafa histórica, otro fraude patriota, muy probablemente fogoneado por oficiales de dudosa honorabilidad que buscaron en la maniobra, aprovechándose de la inocencia de Óscar Poltronieri, la gloria que no supieron merecer en las Islas Malvinas. En suma, un papelón más de la institución militar, específicamente, de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo y Gabinete de entonces, y de cada uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Conjunto, y gran parte de la oficialidad. En el año 2021, a 39 años de terminada la Guerra de las Islas Malvinas, el oficial retirado Jorge Pérez Grandi, que participó en la Batalla del Monte Dos Hermanas, el 11 y 12 de junio de 1982, denunció que el ejército argentino condecoró a un soldado nacional por valerosas acciones de combate cuando en realidad, ni él ni su unidad habrían tenido participación alguna en ese episodio. Jorge Pérez Grandi, un exmilitar que fue herido en 1982 en el combate del Monte Dos Hermanas, denunció ante el Ministerio de Defensa que el soldado Óscar Poltronieri, altamente condecorado por heroicas acciones en esa batalla, no habría participado de la misma. Ni él, ni el regimiento de ejército al que pertenecía. El grave reproche consiste en una misiva personalizada que el teniente y abogado Jorge Pérez Grandi envió al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, en que le pide conformar una comisión que investigue y determine quiénes fueron los reales participantes de aquel recordado combate. Y que, eventualmente, se retiren las condecoraciones y diplomas a aquellos integrantes del ejército que las tienen de forma fraudulenta y engañosa, en virtud de hechos bélicos de los que nunca tomaron parte. El exmilitar Jorge Pérez Grandi se refiere en particular al conocido caso de la alta condecoración que esgrime el soldado veterano de guerra clase 1962 Óscar Ismael Poltronieri, quien con solo 18 años combatió en Malvinas y fue condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, por una hazaña en la batalla del Monte Dos Hermanas, sostenida por los propios oficiales del ejército de su unidad de revista. Óscar Poltronieri pertenecía a la Compañía B del Regimiento de Infantería Mecanizado número 6 del Ejército con asiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ciudad de donde es oriundo. Básicamente, Pérez Grandi le transmite la duda al ministro Agustín Rossi en tanto él mismo, como jefe de la segunda sección de tiradores de la Compañía C del Regimiento de Infantería número 4 de Monte Caseros, Corrientes, fue la que tomó parte en ese combate e incluso él mismo fue herido por la artillería británica sufriendo una triple fractura expuesta en pierna izquierda y pierna derecha atravesada por una esquirla, y no la Compañía B del Regimiento de Mercedes. El hoy abogado exige que se encuentren las razones por las que los oficiales del RI 6 han sostenido durante tantos años una supuesta presencia heroica en combate que no sería cierta. Y saber por qué promovieron y apoyaron la distinción de Poltronieri, uno de sus subordinados, por un arrojo que sería ficticio y antojadizo. El militar sostiene vehementemente que ese combate contra el Comando 45 de la Marina Real Británica solo fue protagonizado, del lado argentino, por dos secciones de tiradores, la conducida por él mismo y la que estaba al mando del subteniente Marcelo Llambias Pavas. El ex corresponsal militar, el respetado periodista Nicolás Casanseu, en una entrevista otorgada hace años, dijo: "Para empezar, quiero decir que yo no lo presencié, mi opinión se basa en que yo escucho, leo y creo en la opinión de todos sus camaradas sin excepción y sus jefes, que dicen exactamente esto, que no fue el Rambo que se describió. Cuando salió la noticia de la historia de Poltronieri, todos quisimos creer en ella, porque estábamos ávidos de que un héroe, un soldado, un hombre de pueblo, analfabeto, hubiera hecho tal milagro de coraje. No cerraba mucho esa historia, pero todos quisimos creerla. Además, si el ejército lo había condecorado, bueno, eso era el sello que nos permitía creer en esas escenas poco creíbles". Óscar Poltronieri hablaba de una manera confusa y muchos se lo atribuíamos a que era analfabeto, que era un hombre de pueblo, no muy desarrollado, pero en realidad poco a poco se fue haciendo claro que ese relato no era posible que hubiera acontecido. Nadie se puede quedar con una ametralladora MAC durante 6 horas, la MAC tiene una cadencia de tiro rapidísima, sin un servidor con una cantidad inmensa de municiones, toda una serie de incongruencias que poco a poco fueron asomando. Por ejemplo, yo entrevisté a Poltronieri al volver de Malvinas, no lo conocí en Malvinas, y él me decía que les tiraba a los ingleses, les pegaba, pero ellos caían y luego se levantaban y seguían atacando porque tenían chalecos antibalas. Primero, los ingleses no tenían chalecos antibalas, y segundo, que una ametralladora MAC perfora cualquier chaleco antibalas. Pero todas esas cosas eran incoherencias, bueno, las dejábamos ahí en ese mar de confusión,
nadie quería romper el fuego con un héroe por más que hubiera contradicciones en su relato. Un día, un amigo mío, le pagó el viaje a Oscar Poltronieri a Malvinas, porque quería que Poltronieri le contara en el lugar, in situ, todo lo que él había pasado, y volvió totalmente decepcionado. A mí, personalmente me dijo, no me pudo contar nada. Durante muchos años se siguió alimentando ese mito. Poltronieri cada vez más contaba cosas descabelladas, ya desde el punto de vista del sentido común o más heroicas si se prefiere, que él detuvo a 600 soldados, que lo había condecorado el ejército inglés, cosa que nunca ocurrió, hasta que hace, relativamente poco tiempo, los mismos camaradas de Poltronieri, salieron a testimoniar que era falso su relato. Eso empezó a pasar hace unos años, ahora ha recrudecido mucho, como ha crecido mucho esta leyenda apócrifa de Poltronieri, que, además, yo creo que ha disparado a los soldados a salir a hablar de él, una irritación profunda que sienten, porque él, Poltronieri, ha apoyado la causa de los movilizados. Los movilizados son los soldados que fueron trasladados al sur pero que no entraron en combate, ni fueron a las Malvinas, y es una herida profunda muy grande para un soldado combatiente en Malvinas, la pretensión de los movilizados de decir que ellos son iguales. Poltronieri salió a decir exactamente eso, que los movilizados en el continente sufrieron lo mismo que los soldados combatientes en Malvinas. Todos los soldados camaradas de Poltronieri salen a decir ahora, que han creado una página en Facebook, donde testimonian que es apócrifo su relato. En todo caso, Poltronieri fue un soldado más, que tiene su honor de haberlo sido. Yo una vez fui invitado con Poltronieri, entre otros, y su jefe el subteniente Esteban Vilgrel a Madrid, al programa de Fantino, y en un corte le dice Fantino a Vilgrel a Madrid, contámelo de Poltronieri, y la Madrid le contesta esto, todos mis soldados fueron Poltronieri. Entonces Poltronieri no fue lo que se cuenta que fue. Yo esto lo digo sin regodearme para nada, porque me parece terrible que se conozca, bueno, prefiero que la verdad, aunque duela se conozca, pero es terrible que esto se conozca, porque le va a pegar muy fuerte a la malvinización, porque le va a brindar el pretexto a los desmalvinizadores. Ven, así como mintieron con esto, mintieron con todo lo demás. Casanseu, más adelante trata de exculpar, o eso es lo que parece, al oficial Vilgrel a Madrid, por la distinción a Poltronieri, y dirá, un subteniente no tiene el poder de distinguir a nadie. Los altos mandos deben investigar todos esos actos heroicos que hablan de soldados conscriptos, porque un pariente de Poltronieri, que era suboficial, lo propuso sin investigar, lo condecoraron. Eso es exclusiva responsabilidad de los altos mandos, en eso como en tantas cosas. El pariente de Poltronieri, según dicen, se trataría de un cuñado. En cuanto a Esteban Lamadrid, la respuesta que dio en el programa de Alejandro Fantino, fue para salir del paso y no comprometer su carrera, fue lamentable. Las cosas deben ser claras y no hablar crípticamente. El soldado C-62, Sergio González, del mismo regimiento que Poltronieri, le responde a Nicolás Casanseu. Nicolás Casanseu, coincido en cada una de tus palabras, pero discúlpame si en algo te corrijo para que quede aclarado, nuestra profunda irritación no fue a causa ni se basa en que Poltronieri apoya a los movilizados. Si bien es algo que nos molesta, no volcamos todo nuestro enfado por eso. La causa principal de nuestro gran enojo e irritación por la que manifestamos nuestra indignación es su total e imperdonable falta de respeto hacia nuestros héroes caídos en combate, haciendo creer con sus dichos que murieron como cobardes, cuando el único cobarde fue él, al no ocupar el puesto que le correspondía. Y no estaba, para brindarle apoyo con su ametralladora a esos compañeros que murieron dando todo en primera línea, sumando a todos los heridos. Todo lo deja en evidencia, cuando al replegarse uno de nuestros primeros heridos lo vio a más de 100 metros atrás del foco principal del combate. Donde horas después, los pocos que pudimos desaferrarnos de esas posiciones, ya habiendo amanecido, donde supuestamente fue visto por nuestro compañero horas antes, este señor ya había desaparecido. Bien amigos, hasta acá esta bochornosa historia. Si te interesan estos temas puedes apoyarme con un like y suscribirte. Hasta pronto. Por empezar, quiero decir que yo no vi eso, no lo presencié. Mi opinión se basa en que yo escucho, leo y creo en la opinión de todos sus camaradas sin excepción y sus jefes, que dicen exactamente esto, que no fue el Rambo que se describió. Cuando salió la noticia de la historia de Poltronieri, todos quisimos creer en ella, porque estábamos ávidos de que un héroe, un soldado, un hombre de pueblo, analfabeto, hubiera hecho tal milagro de coraje. No cerraba mucho esa historia, pero todos quisimos creerla.